Ahora sí. Intencionalmente nosotros estamos seleccionando esa unidad de análisis, entonces yo tengo que justificar por qué la estoy seleccionando. Ahora, las teorías tienen propósito explicativo, se busca robustecer su capacidad explicativa, ¿ya? Utilizando los modelos especifica la teoría. Lo que pasa es que el modelo viene siendo un resumen de la teoría, ¿ya? Yo logro abstraer aún más la teoría en un flujograma, siempre que hago una investigación tengo que ser capaz de graficar, puede ser en un flujograma, en un esquema, etcétera, cómo yo aplico la teoría. Les voy a poner un caso. Déjenme buscar un artículo. Aquí está. Ya, se ve el navegador, ¿cierto? Sí, sí. Sí, ya. Ya, por ejemplo, este artículo, ellos estudian la política migratoria argentina desde el institucionalismo histórico. El institucionalismo histórico es una corriente teórica dentro de la ciencia política que observa las instituciones y su estudio a lo largo del tiempo, ya en términos de continuidad y cambio de las instituciones. Entonces ellos observan la política migratoria como una institución, desde esta perspectiva, ya porque el institucionalismo tiene la corriente sociológica de la elección racional y el histórico. Entonces, bueno, ellos hacen todo el preámbulo, el sustento teórico, discuten en torno a la pertinencia de la teoría, etcétera, por qué seleccionaron ese caso, y acá ellos grafican todos los conceptos que utilizan dentro de su esbozo teórico en este esquema para aplicarlo al caso de estudio. ¿Ya? Entonces ya hablan de que en un primer momento existe una coyuntura crítica donde se forma una institución y se inicia una dependencia de la trayectoria, que es como la continuidad de la institución. ¿Ya? Y la dependencia de la trayectoria y la inercia y reforzamiento se va dando durante un tiempo hasta que llega otra coyuntura crítica, donde se forma otra institución y esta dependencia se quiebra. ¿Ya? Es como un flujograma. Vamos viendo que aquí hay un proceso que se está graficando. Y esto viene de toda una discusión teórica en torno a la continuidad, el cambio en las instituciones, cuáles son los factores de cambio, endógeno, exógeno, una discusión más compleja. Ellos lo resumen en ese esquema. Entonces, cuando hablamos de teorías y modelos, tiene que ver con eso. ¿Ya? Ahora, todos estos conceptos que ustedes ven, la formación de una institución, el inicio de la dependencia, la coyuntura crítica, para ser materializados, o sea, para poder captar componente empírico, tiene que ser operacionalizado, ¿ya? ¿Cómo yo voy a medir ese concepto? ¿Cómo yo voy a evaluarlo? ¿Cómo lo voy a identificar? Entonces ahí nosotros utilizamos distintas metodologías, puede ser cualitativa, cuantitativa, va a depender también qué es lo que nosotros vayamos a estudiar. Porque, por ejemplo, yo puedo hacer, la gracia del institucionalismo es que a partir de estudios de política comparada yo puedo hacer estudios de N mediano, ya puedo hacer comparaciones que pretendan a realizar generalizaciones en un contexto determinado de casos. Entonces, ellos, bueno, explican cómo se aplica el modelo en el caso. Si no me equivoco, había otro esquema más abajo. No, sí, aquí está. Pero lo voy a descargar a ver si lo puedo abrir en PDF para que lo veamos. Espérenme. No sé si están viendo el PDF o el navegador. El navegador. El navegador, me equivoqué. 4.
¿Y ahora? Sí, ahora sí se ve el PDF. Ya. Total, listo. Ya, voy a ampliar un poquito esto. Ya, se logra ver, ¿cierto? Sí, Sí. sí, Ya, entonces, ¿se acuerdan que teníamos al inicio del artículo este mismo esquema, bueno, con menos cosas, pero con los conceptos que ellos iban a utilizar? Bueno, acá después de todo, ellos hacen el análisis histórico de los acontecimientos, fueron analizando a partir de los conceptos de la teoría, y son capaces de elaborar el mismo flujograma, pero a partir, o el mismo esquema, pero con el contenido empírico. Entonces ellos hablan de ya, del inicio de la dependencia de la trayectoria, la política migratoria argentina de 1902, ley de residencia extranjera. Ya la coyuntura crítica la identifican, la huelga general fuertemente influenciada por el movimiento anarquista. Recuerden que esto está está resumido, porque esto está en el texto, está desarrollado. Y van identificando distintas leyes y decretos que producen inercia o reforzamiento dentro de la política migratoria argentina. Y después son capaces de identificar qué elementos produjeron el quiebre, generando una nueva ley de migraciones en 2004 con los Kirchner, y cuál fue la coyuntura crítica. ¿Ya? Entonces, este modelo lo que a ellos les permite es explicar por qué en 2004 se generó una nueva política migratoria y cuáles fueron los efectos en términos de diseño institucional de esta. ¿Ya? Entonces, a través de este ejemplo de investigación, nosotros podemos observar cómo los autores aplican un marco conceptual a un caso de estudio. ¿Ya? Utilizan los conceptos, los definen, identifican hitos que materializan esos conceptos para poder generar explicaciones o un análisis también de lo que ocurrió en este determinado periodo. No sé si va a quedar como más claro. sí, ¿Sí? Van como haciendo como una idea de cómo se hace un diseño de investigación, cómo nosotros aplicamos las teorías. Sí, queda claro. Utilizando los modelos que especifican una teoría. Lo que pasa es que la teoría, claro, viene siendo un conjunto de relaciones y vínculos causales, un conjunto de hipótesis también, que nosotros tenemos que ser capaces de sintetizar en un modelo que nos permita aplicarlo al caso de estudio. Ahora, esto también puede ser a nivel cualitativo en un estudio de caso, pero puede ser también cuantitativo en el sentido de que tomo un espectro de casos mucho mayor y busco generalizaciones a partir de eso. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, va a depender también el modelo teórico que nosotros utilicemos. ¿Por qué? Porque hay modelos teóricos que son más orientados hacia datos de carácter cualitativo, ya porque utilizan la entrevista, por ejemplo, como método, se basan en, por ejemplo, el constructivismo en relaciones internacionales aborda elementos subjetivos a la realidad social de los individuos, ¿cierto? ¿Leyeron constructivismo en relaciones internacionales? sí. Sí, Aparecía ya. mencionado. Entonces, si el constructivismo nos dice eso, ¿qué herramientas metodológicas creen ustedes que nosotros tenemos que utilizar para hacer investigaciones con una perspectiva teórica constructivista? O sea, si yo estoy hablando de percepciones de los sujetos a partir de la realidad. Ahí no puedo aplicar una herramienta de carácter cuantitativo como una encuesta, por ejemplo. O sea, la encuesta me permite medir ciertos grados de percepción, pero si yo quiero andar como en estructuras sociales subjetivas inherentes, no sé, la conciencia de los sujetos, como que, por ejemplo, la entrevista es un mecanismo. Es que la encuesta y la entrevista es distinto. Ojo con eso. La entrevista en profundidad, ahí la persona se expresa, te cuenta su idea, lo que le da miedo, lo que le gusta, lo que no le gusta, y uno entra a picar ahí en la subjetividad de los individuos. En cambio, en las encuestas son de percepción, son de opinión, se miden en tipos de escala. La escala Likert, por ejemplo, es una, ¿ya?
Esas son herramientas cuantitativas, la entrevista es cualitativa. Ahora, las preguntas siempre tienen que estar, o sea, no siempre, pero depende del tipo de investigación que uno realiza, pero cuando uno está utilizando un marco teórico, las preguntas siempre tienen que estar guiadas teóricamente, ya que me permita, o sea, yo a partir de la teoría desprendo elementos que yo necesito captar de esa entrevista. Ya, por ejemplo, si estoy abordando desde una perspectiva clientelista de la ciencia política, bueno, voy a identificar los elementos que el clientelismo señala. Ya no si a la persona le caía bien o no la otra persona, cosas así. Ya la teoría como que cumple el papel, no como, cumple el papel de guiarnos, en el sentido de que nos dice cuáles son los elementos importantes dentro de los fenómenos que yo estoy estudiando. Entonces, por ejemplo, si acá el institucionalismo histórico, a partir de la teoría de la dependencia de la trayectoria, utilizan el concepto de coyuntura crítica, ya de actores políticos, etcétera, una serie de, dicen esto y esto son importantes para explicar el cambio en las instituciones, el cambio en la trayectoria. Yo no me puedo ir a buscar otro tipo de cosas, ¿ya? Porque no está dentro de lo que la teoría sugiere. Ahora, uno, a partir de un conocimiento de la teoría, uno leyó varios autores, sabe cuáles son las discusiones que hay en torno al enfoque, uno puede ahí innovar un poco y decir, bueno, en esta investigación voy a ir un poco más allá y voy a andar en esta área que tiene lógica, ¿ya? Pero no ha sido investigada. De ahí uno puede ir generando aportes. Pero claro, o sea, nos dicen, en los actores políticos nos vamos a ir, no sé, a comunidades locales, por ejemplo, por poner un ejemplo simplemente. Ya entonces la teoría también cumple ese papel, o sea, es una pauta que nos guía en torno a los elementos centrales que tenemos que identificar en los casos de estudio. Por eso es importante cuando, por ejemplo, ahora, bueno, aquí no sé si habrá alguien que esté en el taller de diseño e investigación, hay varios temas interesantes, pero, por ejemplo, no sé si alguien quiere hablar de la trata de personas en el norte de Chile, no basta solo con decir eso, sino que tiene que haber, a partir de la teoría, yo identifico los elementos centrales de la trata y genero una problematización de qué es lo que no se ha abordado, por ejemplo. Entonces eso es importante. Bueno, para que no se nos vaya tanto el tiempo, lo que ahora les quería mostrar, o sea, respecto a esto quedó claro. A mí me queda una duda. Por ejemplo, o sea que en ese caso la teoría podría servir como para definir las variables de la investigación o no. Sí, pues. Sí, la teoría no nos permite eso. Ahora, por ejemplo, yo puedo hacer un estudio cuantitativo de un N grande y tengo un modelo teórico, no sé, hay tantos, que por ejemplo utiliza para explicar el crecimiento económico, no sé, por ponerte un ejemplo ya, la variable PIB y desempleo. Y yo puedo incorporar una tercera variable, que viene siendo la variable de control. Porque el profesor le explicó la diferencia entre variable dependiente y variable independiente, ¿cierto? Dependiente e independiente. Sí. ¿Sí? ¿La independiente cuál es? Así como definición. No, pero o sea, ¿cuál es la independiente? O sea, es la que hace que la otra cambie, ¿o no? O sea, Claro. me refiero como que afecta o provoca un efecto que hace que la otra varíe. Claro. Pero no. Ya ven la pizarra, ¿cierto? Sí. Ya, voy a hacer, no se burlen de mí, por favor. Voy a hacer un ejemplo como para que lo tengamos graficado mentalmente respecto a la diferencia entre una variable dependiente y una variable independiente. Y con esto no se nos va a olvidar más. Cuando yo tengo mi variable dependiente. Ya, digamos mi variable dependiente, ¿cierto? Y la variable se mueve porque varía. Ya, esto es un atributo. Puede ser, por ejemplo, el PIB per cápita de un país. Ya, el PIB sube y baja año tras año. Entonces, recuerden que si nuestros atributos o elementos que estamos estudiando
no varían, no son variables. Ya tiene que producirse un cambio. Ahora, cuando yo hablo de variable independiente, yo estoy hablando de las fuerzas o otros elementos, perdonen, mis flechas son horribles, ya, que inciden en que la variable dependiente suba o baja. Ay, qué horrible me queda. ¿Ya? Entonces, estas son las variables independientes. Ahora, para una teoría, por ejemplo, que tiene por propósito explicar por qué los países se vuelven más ricos, por ponerles un caso de ejemplo, existen muchos, o sea, todos los fenómenos, la verdad es que tienen un conjunto de atributos, de elementos que inciden, que tienen relación en el efecto determinado. Por ejemplo, una transición a la democracia o un quiebre de la democracia se produce por determinados elementos. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que esos elementos tienen distintos grados de incidencia dentro del proceso, ¿ya? Y las teorías nos permiten identificar cuáles son los elementos centrales. O sea, cuáles son las variables principales que tienen como consecuencia que se produzca el efecto que estamos estudiando. Ahora, ¿qué ocurre, por ejemplo, si en un caso en particular ocurre que otra variable, muy X, tiene mayor incidencia que las otras que la teoría señala? Bueno, ese viene siendo como un caso desviado. Yo ahí utilizo otras técnicas de investigación para identificar por qué esa variable incidió más que las otras. ¿Ya? Y también eso genera un aporte a la teoría. Siempre las teorías se van fortaleciendo, se van debilitando. Entonces, por ejemplo, si yo tengo determinado enfoque teórico que me plantea que para explicar el cambio institucional, por ejemplo, son estas dos las más importantes. Entonces esas van a ser, yo voy a operacionalizar mi trabajo, las variables de estudio a partir de lo que la teoría me plantea, pero también voy a observar sin nunca dejar de lado otros elementos, ¿ya? Porque hay que tener en cuenta también que no todos los casos son 100% iguales, entonces pueden haber variaciones y eso es lo que nosotros tenemos que ir observando para poder realizar aportes en la investigación. Entonces, espero que, y cuando, por ejemplo, a mí se me ocurrió una idea súper brillante, por ejemplo, y veo que en las investigaciones no se ha investigado determinada variable, no se ha considerado. Entonces yo incorporo una nueva variable de estudio. ¿Ya? Y esa viene siendo mi variable de control. Por ejemplo, la variable de control me permite generar explicaciones alternativas del fenómeno. ¿Se entiende eso? Sí. Ya, porque por ejemplo con la variable independiente 1 y la variable independiente 2, se observa que el fenómeno se comporta de determinada manera, pero ahora si yo incorporo la variable independiente 3, que viene siendo mi variable de control, ya el resultado se modifica en cierto grado, por ejemplo, o se produce algo completamente distinto. Ya, eso tiene que ver cuando nosotros incorporamos una variable de control. Y me permite generar explicaciones alternativas que cuando existe la presencia de este elemento, el fenómeno se comporta de determinada forma. ¿Ya? ¿Alguna duda? Antonia, ¿quedó claro? Sí, pero me queda una duda. Ahora que Diga. mencionas eso de la variable de control, entonces, por ejemplo, ¿esa variable en específico se puede determinar como al inicio de la investigación o puede ser Sí, también que va en una el vez que uno diseño. estudie? Ah, ya, ok, o sea que no puede pasar, por ejemplo, que uno cuando realiza a cabo como la investigación y después abajo en las conclusiones se da cuenta que hay otra variable, eso no puede pasar, siempre tiene que ser al inicio. O sea, es que si te pasa eso, tú modificas tu diseño de investigación. Incorporar al análisis esa variable. Ya,
porque esas son Ok, cosas que se van gracias. dando dentro del Ujú. proceso de investigación. Entonces ahí después tú la incorporas y en las conclusiones señalas que dentro del proceso identificaste este elemento que fue incorporado y te dio determinado resultado. Ya, gracias. Ya de nada. ¿Los demás? ¿Quedó claro? Sí, quedó claro. Yo creo que igual como estos conceptos son abstractos, siento que en la práctica se van a ir como aprendiendo mejor. O por lo menos en mi caso personal siento que eso me pasa. Sí, o sea, por eso igual les hice el dibujo. Ahora, hay que tener en consideración, ya Camila, dame un segundo. Hay que tener en consideración que claro, estos elementos son súper abstractos, pero nosotros igual tenemos que desarrollar la capacidad de poder generar planteamiento y reflexionar desde esa forma, sin bajar de ahí. Y después ser capaces de esas ideas, bajarlas y llevarlas a cabo en la investigación. Ya, cuando hablamos, por ejemplo, de validez externa, capacidad explicativa, tiene que ver con ese tipo de cosas. Camila, mira, lo de la variable de control tiene que ver con que yo tengo un modelo teórico, ya, que me señala, por ejemplo, que las transiciones a la democracia se producen por dos fenómenos, dos elementos, que son dos variables que yo tengo operacionalizadas, donde está mi variable dependiente y mi variable independiente. Si yo quiero incorporar o me doy cuenta que hay otro elemento que también es importante dentro del fenómeno, yo lo puedo incorporar dentro del análisis y puedo ver su incidencia. Y esta viene siendo la variable de control, ya que es una variable que me permite generar explicaciones alternativas. Es decir, si yo no incorporo la variable de control, el fenómeno se comporta de X manera. Si yo incorporo la variable de control, el fenómeno se comporta de Y manera. Por ejemplo, no sé si queda claro. ¿Ya? Y ahora tenemos que tener en cuenta que puede que la variable de control a lo mejor no tenga ningún efecto, entonces por eso permite generar explicaciones auxiliares. ¿Ya? Ahora les quiero, bueno, mostrar dos cosas. ¿Qué base de datos conocen? ¿El Banco Mundial? ¿Ya? ¿Otra más? JSTOR, ¿Ya? Pero en términos cuantitativos de datos, La CEPAL, la Organización Internacional del Trabajo, la OMS, como datos. ¿ya? ¿Alguna vez le ha tocado bajar una planilla en formato CSS? O CSV? No. CSV, no. ¿no? Ya. No vi. Ya, por ejemplo, si nosotros ingresamos al portal del Banco Mundial, nos van a aparecer, bueno, distintos tipos de datos que yo puedo cruzar, elementos, países, años, etc. Y me permite descargar los datos en CSV, XML o Excel. Ya, pero bueno, Banco Mundial es amable y permite muchos formatos, pero van a haber otras bases de datos que ustedes van a descargar los datos en planillas CSV. Ya, y van a abrir la planilla de Excel y va a estar todo desordenado y decir, ¿qué estoy haciendo acá? O van a haber bases de datos, por ejemplo, como la de China. No sé si ustedes conocen los libros estadísticos de China. ¿Los conocen? No. Ya. China tiene una página que es la Oficina Nacional de Estadística, y aquí pueden encontrar un montón de datos que ellos generan de manera anual. ¿Ya? Y estos son los históricos que ellos tienen. Se ven los cambios de pestaña, ¿cierto? Sí, Sí. Sí. Ah, ya.
¿Ya? Entonces, por ejemplo, este es el del 2019. Y aquí a la izquierda ustedes pueden observar la columna con distintos tipos de datos en torno a la población, ya en términos de macroeconómicos, de empleo, y es como que tienen muchos datos desagregados y mucho. Pero el tema, el único fome es que no tiene la opción de descargar en Excel. Entonces ahí tenemos que entrar a digitar manualmente o con algún programa poder extraer esa información. ¿Ya? Estas se las dejo y si quieren les mando el link por el chat. Por si les interesa. Si hacen trabajo de Chile. Ya. Se demora un poco en cargar. Bueno, los servidores están lejos, pero les puede servir. Entonces, aquí nos vamos a encontrar con que, bueno, existen distintos repositorios, bases de datos, distintas formas de donde uno puede sacar la información. En Chile, por ejemplo, bueno, tenemos los datos del INE, tenemos los datos del SINIM, por ejemplo, el Sistema Nacional de Información Municipal, que también tiene un conjunto de datos súper importantes, pero no todas operan de la misma forma. Entonces, es ahí que nosotros tenemos que proceder a construir nuestras propias bases de datos cuando no tenemos como todo automatizado. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, les voy a dar el ejemplo de una planilla en formato CSV. ¿Nunca nadie descarga una planilla que salga así? No creo que lo recordaría. ¿Los demás? No, profe. ¿No? Bueno, en algún momento les va a pasar que si nosotros vemos acá el formato, acá dice CSV, ¿ya? Y es porque está el texto en la columna separados por coma. Y esto se produce porque, bueno, distintos tipos de programas que generan datos los van organizando de esa forma, distintos tipos de sistemas, etc. Entonces, cuando nosotros tenemos este tipo de planillas en el Excel, nosotros vamos a pinchar la columna, ya porque en la columna vamos a ver que están todos los datos hacia el lado. Nosotros vamos a pinchar la columna A, con secretillo, y en datos vamos a poner texto en columnas. Y esto también nos sirve cuando nosotros queremos ordenar los datos en Excel también. Por ejemplo, si yo tengo la fila de países en una columna, o sea, la tengo en la columna el listado de los países y lo quiero poner en una fila, aplico esta fórmula. ¿Sabe la diferencia entre columna y fila? Sí, ¿Cuál es la columna? las columnas son las verticales y las filas son las horizontales. Pero Ya, gracias Natalia. Entonces, las columnas son las letras y las filas son los números. ¿Ya? Bueno, entonces acá nos vamos a texto en columnas. Y acá Excel me da la opción de ir ordenando los datos. Delimitados de ancho fijo. Delimitados caracteres con comas o tabulaciones separan campos. O de ancho fijo, los campos están alineados en columnas con espacios entre uno y otro. Acá el caso es que están separados por tabulaciones o comas. Entonces le damos siguiente y seleccionamos las delimitaciones que nosotros queremos poner. Por ejemplo, si yo no selecciono ni una, en la vista previa me aparece el desorden. Pero como yo sé que esta base de datos está separada por comas, selecciono la coma. Y ahí me las ordeno. ¿Ven que aparecen ordenaditos los datos? Bueno, acá no hay dígitos, pero... Y después yo doy siguiente. Formato en general. Y damos finalizar. Y ahí tengo mi base ordenadita. Con todos los años.
ya, y los países. ¿Queda claro el ejemplo? ¿Puede repetir cómo lo hizo? Ya. ¿Alguien captó cómo lo hice? Más o menos. ¿Quién quiere que le dé el control para que lo haga? ¿Quién se ofrece? ¿Quién se ofrece? Ya, pues un voluntario. Yo, ¿Simón? sí, Ya, está en el computador, ¿cierto? sí. Ya. Ya, Simón. Como ¿Te llegó el... la solicitud de control remoto? Ah, ¿se puede controlar? ¿Cómo es eso? Sí. Ahí estoy moviendo mi puntero. Oh, Ya, hazlo tú. ya. Em, Pincha la columna. sí, ahí la pinché, pero no sé, como que No, no se van para abajo. no te dejo. Ya, ahí te ayude. Ya, ahora. Ya. Ahora, acuérdate que la paleta de arriba, donde está inicio, insertar, dibujar, disposición, que siempre tenemos que meternos a la de datos. ¿Ya? Y de ahí nos vamos donde está Simón el texto en columnas. ¿Te marca texto en columnas? Sí, Pínchala. no me... No, ya. Ahí yo te voy presionando. Ya, Genial. entonces, ahí lo que teníamos que poner era delimitado o de ancho fijo. Delimitado. Delimitado. Ya, ahora vamos al siguiente. Ya, ahora, nosotros la planilla separamos por tabulación, punto y coma, coma, espacio, otro. En coma. No, coma, ¿cierto? Ya, entonces ahí le damos siguiente. El formato de los datos en columnas los ponemos en general porque no queremos especificar ningún tipo de datos. Recuerden que Excel reconoce las fechas, los números, los dígitos, dólar, euro, etc. Ya, entonces ahí le damos a finalizar. Y ahí queda la base. ¿Ya? Gracias, Simón. De nada. Bueno, no puedo apretar mucho, pero Sí, es que primera vez que lo ocupo, es que me enseñaron esta funcionalidad y la encontré igual buena para que ustedes también ahí vayan interactuando con el Excel, porque es fome que yo esté como todo el rato hablando y ustedes mirando. ¿Ya? Entonces ahí nosotros podemos ordenar la base. Ahora, les vuelvo a reiterar, nosotros tenemos que tratar siempre, por ejemplo, acá faltan muchos datos, ¿ya? Y cuando yo tengo que limpiar la base de datos, significa que tengo que ir viendo que haya existencia de datos en las distintas columnas o filas, ya, sino ir eliminando y limpiando la base, ya para que sea lo más clara en torno a los números que tenga. O les va a pasar también, esta por lo menos quedó súper ordenadita, ya, pero por ejemplo, yo trabajo en una revista del Departamento de Historia donde utilizamos una plataforma para la recepción de artículos que se llama OJS, Open Journal System. Y el OJS genera planillas en CSV con toda la información de la revista, los artículos recibidos, cantidad de aceptados, de rechazados, por muchos años. Entonces, cuando yo trabajo eso, por ejemplo, la base de datos, las palabras, la ñ, por ejemplo, me la cambia y me pone un signo de ecuación. Así como, entonces ahí yo tengo que manualmente ir limpiando la base, porque el Excel igual, por ejemplo, permite hacer distintos tipos de modificaciones. Por ejemplo, si, no sé si ustedes saben, pero si yo pongo acá 1, 2, 3, ya, no, me equivoqué, perdón. Entonces yo aquí no quiero hacer nada. Ya selecciono los 3 y voy bajando, me va haciendo la enumeración. ¿Sabían eso? Sí. ¿Sí?
Ya, lo mismo con las letras, o si yo quiero repetir un número o una palabra, etc. Entonces, a partir de esa funcionalidad, yo voy haciendo limpieza de la base de datos. Ya voy limpiando las palabras, voy viendo las columnas, la información. Entonces, tengo entendido, por lo que ustedes me dijeron, que conocen las funciones básicas de la suma, la resta, etc., las divisiones, los promedios, con las fórmulas con el igual, ¿cierto? Sí. ¿Sí? Ya. Entonces, y con tabla dinámica trabajaron. ¿Cómo? ¿Cuál es esa? Tabla dinámica, ¿no? No, o sea, lo vimos como muy rápido. Ya, eso es lo que vamos a ver la próxima clase, la tabla dinámica. Ya, porque ya llevamos 40 minutos. No sé si queda alguna duda hasta ahora. Chicas, chicos. ¿No? Por mi parte, no. Ya. Entonces, ya vimos algunas bases de datos. Sabemos que cuando nosotros trabajamos nuestras bases de datos tenemos que limpiarlas. Muchas veces hay que escribirlas a mano. Va a depender de dónde estemos sacando los datos para poder realizar nuestro estudio. Ya nos vamos a encontrar con planillas. Es que lo más frecuente es que nos encontremos con planillas CSV. Por eso les mostré ese ejemplo. Ya sabemos cómo transformarlas. Sabemos que no todas aparecen tan limpiecitas como las del Banco Mundial y que muchas veces va a haber que limpiarlas. La próxima clase yo les voy a subir una base de datos con la que vamos a trabajar. ¿Ya? Y ahí vamos a empezar a hacer ejercicios con las tablas dinámicas para hacer presentación de datos, y es como lo que va a consistir el primer taller, ya presentar como datos resumidos en cuadros. Que eso les va a servir a ustedes después porque esos cuadros los copian, los pegan después en Word, y también Word tiene una opción que ancla con Excel para poder hacer gráficos dentro de Word, pero eso después se los voy a mostrar. ¿Ya? Entonces, ¿alguna duda, consulta? ¿No, nada? ¿Por un comentario? ¿No? Ya, y de los contenidos No. con el profe tampoco, ni una duda. No de No. momento. No, Eventualmente por mi habrá alguna. parte. Ya. Ya, voy a tener la